Bienvenidos a un episodio más de su podcast Zoom. Para ver de cerca lo que todo el mundo agranda, como ya lo pudieron ver, no me encuentro solo. Me encuentro nada más y nada menos que con mi amigo, mi hermano del alma, alguien de aquí de la casa que ya ha estado aquí en el podcast. Siempre disponible, siempre dispuesto. Señoras y señores, con ustedes nada más y nada menos que Ulises Díaz. ¿Qué onda, carnal? Saludos a la audiencia de Zoom. Un gusto estar aquí nuevamente contigo, con ustedes, con los que escuchan el podcast. Y muchas gracias por la invitación. Ya habíamos estado y nuevamente muchas gracias. No, gracias a ti, carnal. La neta hicimos un intro bien pasado de lanza, raza. Hicimos un intro bien pasado de lanza, pero se nos cortó aquí el video, se nos cortó el audio. No, cállate. Se nos hizo un cochinero en el radio. Se nos hizo un cochinero. Y ya llevamos 15 minutos grabados del podcast. Más o menos. Tuvimos que volver a empezar, entonces, pues ya como que nos da huevo otra vez el intro. Entrar ahí sí. sólidos. Ya no entramos igual, ¿no? Pero está bien. Ahora el mundo nunca sabrá qué se dijo en ese intro. Quedó solo en nuestra memoria. Sí, exactamente. Raza, pues el día de hoy, como ya lo pudieron ver ahí en el título... es un poco diferente el formato que vamos a manejar hoy del podcast. No es como tanto, bueno, sí es una charla obviamente, ¿verdad? Pero siempre manejamos alguna entrevista o manejamos un tema en específico, pero con el afán, ¿verdad, carnal? De abarcar un poco más, pues vamos a hacer una serie de preguntas. Creo que van a ser 10, si no me equivoco, por ahí más o menos, dependiendo qué tanto nos alcance. Pues depende qué tan largo quede, ya vemos si grabamos, si lo dividimos en 1 y 2 partes. Ya ustedes ya estarán dando cuenta si lo dividimos o no. Depende qué tan largo quede. Y pues mi amigo Ulises, la neta, yo soy testigo de que le gusta mucho estudiar la Biblia, le gusta mucho estudiar la palabra. Es alguien que defiende sus convicciones, claro que sí, ¿por qué no decirlo? Tanto que cae de repente ahí en polémicas, ¿no? Muy seguido. Pero, exactamente. Pero estas preguntas que le vamos a hacer, la neta, son preguntas que necesitan una respuesta. Son preguntas que mucha raza se las hace. No siempre encontramos las respuestas correctas. Yo creo que a lo mejor me estoy adelantando mucho. Ya ustedes juzgarán, pero yo creo que Ulises nos va a traer una respuesta acertada, ¿no? Eso esperamos. Esperamos que lo hagamos. Y sobre todo, digo, no lo hacemos con el afán de ofender ni crear polémica con nadie. Pero pues, vaya, pues la verdad es la verdad. Y ahora sí que hashtag las cosas como son, ¿no? Sí, exactamente. Te digo, y solventar esas dudas, que yo sé que mucha raza las tiene. Claro. Años a veces en la iglesia o de cristianismo y son cosas que a veces ignoramos. Entonces, pues esperamos, o bueno, sabemos que va a ser edificación para todos ustedes. Carrano, voy a ir directo a la yugular, ¿verdad? Y más porque ya lo habíamos grabado, entonces ya para nosotros ya lo estamos viviendo de nuevo. Un déjà vu. Sí. Ya sé, la primera pregunta dice así: frente a la diversidad de interpretaciones bíblicas, ¿cómo pueden estar seguros de que su interpretación es la correcta? Hay muchas, ya ahorita actualmente hay un montón. De hecho, yo tengo las versiones de la Biblia, todas las versiones o la mayoría las tengo en mi aplicación del celular. Sí. Hago las comparaciones con un versículo. Son un montón de traducciones bíblicas. Ahora, no solamente las traducciones cambian un poquito, sino que viene lo más importante, la interpretación que cada uno de nosotros le damos a la escritura. Así es. Y muchas, incluso hasta sectas, ¿verdad? Sí. Han salido de una mala interpretación de la Biblia, lo que es para bendición para algunos de nosotros. Sí. Puede ser un arma de doble filo. Pero yo creo que todo se deriva a una correcta o incorrecta interpretación. ¿Cómo estamos seguros de que la interpretación que le estamos dando a nuestra lectura es la correcta? Bueno, primero quiero decir esto. Interpretación, hay solo una. La Biblia solo tiene una interpretación. ¿Cuál es esa interpretación? La que el autor escribió en esos libros o puso ahí en el texto, el libro que sea, ¿no? Que estés leyendo en la Biblia. Esa es la interpretación correcta. Segundo, la cuestión aquí es que nosotros nos demos a la tarea con diferentes herramientas de buscar qué es lo que el autor dijo. Ahora, sabemos que la Biblia fue escrita hace más de 2000 años para atrás.
para unas personas en un contexto específico, que estaban pasando ciertas cosas y que posiblemente mucho de lo que tenemos hoy en el siglo XXI no estaba en ese tiempo, en el siglo I. Entonces, muchas de esas cosas nosotros tenemos que echar mano de las herramientas que tenemos. Por ejemplo, las traducciones de la Biblia. Algunas personas creen que la mejor traducción de la Biblia es la Reina Valera 1960. Hay pero quien difiere aquí a lo mucho. mejor voy a tirar un becerro de oro. Pero la Biblia... empezamos fuerte. Está duro. Yo les dije. Pero la Reina Valera fue de las primeras Biblias que fueron traducidas del griego, hebreo, arameo al latín. Para que la gente pudiera leerlas ellas mismas. Ahora, ¿por qué digo un becerro de oro? Vuelvo a decirlo, porque mucha gente cree que esa Biblia es la que tiene o está traducida correctamente. Sin embargo, las traducciones más nuevas están todavía mucho más apegadas a los textos originales. ¿Por qué? Pues obviamente con el pasar de los años, con el pasar del tiempo, tenemos nuevos descubrimientos, hemos descubierto o se han descubierto, bueno, yo no, pero las personas que se dedican a esto han descubierto nuevos documentos donde vienen escrito lo que realmente ellos escribieron. Entonces, las nuevas traducciones están más apegadas a los textos antiguos que, por ejemplo, la Reina Valera, que se escribió en un tiempo más temprano, donde no había tanta información. Tenemos información arqueológica y todo este tipo de cosas. Ahora, ¿cómo sabemos que la interpretación que le estamos dando es la correcta? Primero, vamos a usar un método, ¿no? Voy aquí a darles el tip de este método, que es el más sencillo, que se llama método inductivo. Lo que hacemos es la observación. Observamos qué es lo que dice el texto, a quién va dirigido, por qué va dirigido, qué era lo que estaba pasando, etcétera. Todo lo que podamos ver ahí lo observamos. Y después hacemos la interpretación. Una vez que ya leímos eso, ahora sí, bueno, ¿qué es lo que se estaba diciendo? No lo que yo pienso, no lo que yo creo, sino qué es lo que se estaba diciendo o qué es lo que se está diciendo en el texto. Y después lo llevamos a la aplicación, que es para nuestra vida. Ahora, pues en esto lo que tenemos que aplicar es la verdad del texto, no todo lo que rodea al texto. Hay muchas cosas que en ocasiones nos enfocamos en detalles del texto, pero que realmente pues no son importantes para la aplicación de nuestra vida. Lo que debemos aplicar es la verdad de lo que dice ese texto. Entonces hay que analizar el contexto. Por ejemplo, ¿algún ejemplo rápido que tengas? Bueno, por ejemplo, los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento, ¿no? Esos sacrificios sabemos, porque la misma Biblia nos dice, que esos sacrificios ya no se realizan. ¿Por qué? Porque el sacrificio de Jesús es suficiente para nuestra salvación. Y ya no hay más. Ahora, ¿cómo sabemos esto? Al momento de estudiarlo. Al momento de saber y de ver que eso era solamente una sombra de lo que iba a suceder, que Jesús iba a hacer. Entonces, ¿qué sí es suficiente para nosotros? El sacrificio de Cristo. Esos sacrificios ya no se hacen. Pero, aunque no lo crean, hay una parte aún de cristianos por allá por Israel, por allá por aquellos lugares, que aún siguen pensando que este tipo de sacrificios y este tipo de prácticas les va a traer una salvación y una posición correcta delante de Dios. O sea, hay una verdad ahí en ese texto, entonces hay que quitar lo que no está en contexto de nuestra época. Así es. Y extraer la verdad ahí, con la ayuda del Espíritu Santo, ¿no? Sí, claro, con la ayuda del Espíritu Santo. Pero vuelvo a decirlo, muchas de las cosas de aquel tiempo tenemos que tenerlas en su contexto. Es decir, dejarlas en su contexto para decir, a ver, esto pues obviamente no es aplicable a mi tiempo, ¿no? O sea, no está en el siglo XXI. Entonces, hay una ciencia que estudia eso, ¿no? Digo, hay mucha gente aquí que sí sabe y conoce del estudio bíblico, pero hay quien no. ¿Cómo se llama? ¿De qué se trata eso? Son dos herramientas que utilizamos para eso. Una se llama hermenéutica y la otra se llama exégesis, que justamente nos dan como esta pauta para saber cómo podemos interpretar correctamente. Que de hecho a mí me gusta mucho hacer este tipo de cosas. Muchas de las malas interpretaciones no es por la falta de lectura de la Biblia, sino por la mala lectura que se ha hecho de la Biblia en este caso, ¿no? A lo mejor me voy a regresar mucho, digo al inicio, pero me quedé con esa duda. Si tú nos hablas, por ejemplo, ahorita estábamos comentando de que, digamos, la Reina Valera puede tener un poco de errores ahí. Con todos esos errores, ¿funciona o no funciona? Digo, a lo mejor alguien se está preocupando y dice, hey, pues yo siempre digo la Reina Valera y resulta que no. Entonces, ¿qué onda? ¿Cuál es la buena o qué rollo? O sea, con todos esos errores, aún así, ¿no se aleja completamente del contexto o sí? No. Los errores,
hay que decirlo y ser honestos, ¿no? Sí hay errores, pero son errores de traducción. Okay. O sea, es decir, por ejemplo, la persona que hizo la traducción del griego al español, por decirlo así, pudo haber confundido una palabra. Pudo haber confundido una letra, pudo haber confundido un número. Sin embargo, eso no afecta en nada nuestra fe. La mayoría de los errores que se han encontrado en la Biblia por los estudiosos que se meten a ese tipo de temas, que para eso también existe una herramienta que se llama crítica textual. Okay. Cuando estas personas se meten a estudiar todo ese tipo de cosas en los documentos originales, ellos se dan cuenta que no hay errores tan graves que afecten la fe o la creencia y la veracidad de la Biblia. Ok, muy bien. Pues con eso nos vamos rápido porque faltan un buen de preguntas. ¿Cómo justifican la exclusividad de la salvación a través de Jesucristo en un mundo con diversas creencias religiosas? Esa me encanta, esa pregunta está buenísima, creo que está un poquito fuerte, media polemiquilla, pero me gusta mucho porque precisamente hablamos del budismo, del islam, del hinduismo, exactamente, y no terminaríamos de mencionar religiones o corrientes. Muchísimas. Ajá, exactamente. Todos profesan tener la verdad absoluta. Sin embargo, el cristianismo también profesamos tener la verdad absoluta y creemos que Jesucristo es el único en el cual podemos tener salvación. Entonces, pues, en este mundo, sí, en ese contexto de que hay muchas religiones, ¿cómo podemos abordar ese tema, no? De que nosotros creemos que es verdad. Sí, sí, exactamente. Pues justamente es eso. O sea, el hecho de que creas algo no significa que eso que crees es verdad. Ok. O sea, podemos creer en muchas cosas, no significa que lo que creemos sea verdad. Ahora, nuestra creencia del cristianismo se basa... La base de todo esto, el fundamento de todo esto es la resurrección de Jesús. Incluso lo vemos en 1 Corintios 15, cuando Pablo dice, o sea, si la resurrección de Jesús no pasó, nuestra fe es vana. O sea, no tendría caso hacer nada de lo que hacemos, ni hacer podcast, ni iglesias, ni predicar. No tendría nada de caso. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos la resurrección, cuando nosotros... leemos en la Biblia acerca de la resurrección, nos damos cuenta que esa resurrección solamente pudo haber sido por Dios. Ahora, ¿la resurrección puede ser probada? Sí, históricamente puede ser probada. Y ese es un punto a favor del cristianismo, que podemos probar, que tenemos argumentos para nosotros decir, ¿sabes qué? Jesús resucitó de los muertos. Y si Él resucitó de los muertos y Él proclamó que era hijo de Dios, entonces es verdad. Y no hay nada más importante que conocerlo a Él. Ok. Yo creo que con eso nos vamos entonces. Nada más que agregar ahí. Bueno, la 4. Uy. Que Dios nos agarre confesados. Ahorita en la grabación anterior no llegamos a esta. No llegamos a esta pregunta. Por algo no llegamos a él. Sí, se me hace que es una señal, varón. se me hace que no nos metemos ahí a lo hondo. Pero bueno, vamos a darle. Vámonos por la orilla. Sí, dice, hablando obviamente del cristianismo, ¿no? O sea, el cristianismo, cómo maneja las tensiones entre las enseñanzas bíblicas y el avance, que por cierto es mucho, el avance en los derechos LGBTQ más en la sociedad. Esa está muy buena, la neta. Me gusta aquí porque en la pregunta le pusimos ahí cómo se menciona el avance en los derechos LGBT y es un avance considerable, ¿no? Sí. No estamos hablando de cualquier cosa. Y el cristianismo, obviamente, por los valores, ¿verdad? Las creencias que tenemos, choca mucho y nos tachan mucho también de intolerantes, de homofóbicos, no sé, ¿verdad? Un montón de cosas. Retrógrados. Exactamente. Entonces el cristianismo choca mucho por ahí. Yo creo que no debe ser así, pero tú explícanos cómo manejamos el cristianismo, cómo debería de manejar las tensiones entre las enseñanzas bíblicas y el avance en la comunidad. Pues creo que justamente es de esa manera. Creo que es manteniendo nuestras convicciones.
Nosotros como cristianos, y espero que así sea con todos, tenemos como máxima autoridad lo que la Escritura dice. La Biblia. La Biblia. Y no solamente porque nosotros queremos, sino porque la misma Biblia nos dice que la Biblia es inspirada o la palabra es inspirada por Dios. Claro. Y cuando escuchamos que es inspirada, quiere decir que eso salió de la boca de Dios. Sí. Y si Dios es real, todo lo que Él creó tiene un propósito. Entonces, Él hizo hombre y mujer para un propósito específico. Ok. Todo lo demás que viene de ahí, pues vendría a ser una torcedura de la verdad, una mentira, por decirlo así. Ahora, nosotros odiamos a las personas que tienen esta atracción sexual por otras personas, LGBT, todo este movimiento, ¿no? No, jamás en la vida. Incluso en la iglesia pueden ser bienvenidos. Y yo siempre lo he dicho, ¿sabes qué? Aquí en la iglesia, yo espero que en cualquier otra iglesia y conmigo también, todos son bienvenidos. Pero eso no significa que vamos a aceptar todo lo que ellos creen o practican en este caso. Okay. Entonces, ¿cómo reconciliamos eso? Primero, aceptándolos, no rechazándolos, aún a pesar de lo que crean o no crean, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces exaltamos esta parte, ¿no? De que no, porque creo que ahorita está más en boga todo esto. Entonces, a veces exaltamos mucho esta parte como si fueran los peores del mundo. Sin embargo, sabemos que un pecado o algo que está mal delante de Dios, sea lo que sea, está mal. Tanto sí. el tener esta atracción por un hombre o el matar a una persona. Okay. O sea, está mal. Pero estamos seguros de que si una persona que fue un violador, que fue un asesino, se convierte, lo aceptaríamos totalmente en la iglesia. Entonces, ¿por qué no aceptar a estas personas? Y obviamente, hablar con la verdad. Sabemos que muchas veces, y en especial a ellos, pues a veces no les gusta, ¿no? No les gusta escuchar esto. Y está bien, no vamos a forzar a nadie a que lo escuche. Pero estas son nuestras convicciones, esto es lo que creemos y creo yo, y esto es voy a hacer aquí un mensaje especial, que algo que tenemos que hacer hoy en día es eso, mantenernos firmes, sólidos, como tú lo dijiste, es un avance muy grande que se está teniendo y yo estoy seguro que en algunos años esto va a ser ley y vamos a ser perseguidos, si quieres decirlo así, por nuestras convicciones, pero es la verdad. Okay. Y es lo que Dios creó con un propósito específico que es bueno. Sí. Y es que ahí entra mucho el tema de la tolerancia, ¿no? Y el respeto. Entonces, como iglesia creo que debemos abordar estos temas desde la tolerancia y el respeto y con las personas también. Y pues esperaría lo mismo de allá hacia acá, claro. Cosa que a veces es muy difícil, ¿no? Pero bueno, pues ahí vamos a ir poco a poco tratando de acoplarnos. Sí. Vivimos en este mundo por igual, vivimos en la misma ciudad, entonces sí, claro. De alguna manera tenemos que convivir. Pero sí. bueno. Y es que o sea, el convivir con personas así, pues no significa que voy a estar de acuerdo con todo. Digo, es más, incluso nosotros. O sea, podemos tener diferencias. Eso no significa que vamos a vivir empleitados. Así es. Tiene que haber un punto de reconciliación. Y es ahí donde nosotros, pues, tratamos. Vuelvo a lo mismo. Nuestras convicciones son diferentes totalmente. Y van a chocar totalmente. Sí, pero no significa que vamos a vivir enemistados. En odio y enemistados, exactamente. Claro. Así es, siempre desde el amor, el respeto y la tolerancia. Muy bien, vamos a la 3, a la 4, pregunta 4. ¿Cómo? No manches. Qué miedo. ¿Cómo ven la acumulación de riqueza personal a la luz de las enseñanzas de Jesús sobre la humildad y la renuncia? Eso está buenísimo. No, pues dale. Pues mira, ese también es un tema, híjole, que se tiene que tratar con pincitas. Sí. Porque aquí sí me voy a quitar la peluca, me voy a soltar el pelo. No, porque muchas veces este tema se ha tratado como si Dios le importara más el hecho de que tengas mucho dinero, muchas cosas materiales, al hecho de tener una santidad, una salvación y un cambio de carácter. ¿Me explico? Lo han puesto por encima, no quiero decir que todas, pero muchas veces se ha tratado de esa manera. Ahora, y es ahí donde está el error, ¿no? Ajá, y es ahí donde está el error. Ahora, yo estoy en contra de que alguien sea millonario o luche o se esfuerce por tener dinero, jamás. Okay. O sea, creo que el dinero es una herramienta que Dios nos ha dado para suplir necesidades y para bendecir a otros. Y si alguien tiene aspiraciones de decir, ¿sabes qué? Yo quisiera ser millonario. Qué bueno. Incluso
personas que vemos en la Biblia, por ejemplo, en este caso, y son mujeres que eran las que sustentaban el ministerio de Jesús. Ahora, ¿qué fue lo que Jesús dijo? Dijo, cualquiera que ponga su confianza en las riquezas, y quiero aclarar esto, su confianza en las riquezas, muy bien, no puede entrar en el reino de Dios. No está diciendo que aquel que tenga riquezas no va a entrar. No está diciendo que aquel que sea millonario no va a entrar. Está diciendo que cualquiera que ponga su confianza en las riquezas. ¿Qué es lo que no debemos hacer? Confiar en las riquezas. Porque sabemos, es más, ahora cuando sucedió lo de la pandemia, muchos negocios, muchas personas que tenían dinero, cayeron. Sí. Su dinero se fue al suelo. ¿Por qué? Porque la economía es muy volátil, el dinero es muy volátil. Un día tienes, otro día no. Pero nuestra confianza en Jesús, esa es inamovible. No hay forma de que pueda caerse. Sí, exactamente. Entonces, no, creo que la reconciliación es eso, no poner nuestra confianza en las riquezas y confiar en que Dios es el que suple. Tengas mucho, tengas poco. Si un día tienes, qué chido, úsalo como herramienta, sé un buen administrador de eso que tienes para bendecir y para suplir tus necesidades. Y si un día no tienes, también Dios va a suplir. Entonces sí puedo tener millones. Puedes ser puedo estar si tranquilo entonces. Ay, gracias a Dios, esto ya me había asustado, la neta. Puedes sacar ya tu Lamborghini. Sí, no. Sí, de una vez. Era todo lo que quería saber, nada más. Por eso te traje hasta acá. Nada más por eso te hice esta pregunta. Sí. Eso era personal. Sí. Bueno, no, está bien. Entonces ahí los dejamos en el colchón todavía, los millones. Los meloncillos. Ahí va. La 5 dice, frente a las críticas por la falta de evidencia empírica en eventos bíblicos, ¿cómo mantienen su fe en la era de la ciencia y la razón? Y justamente ahorita antes de iniciar estábamos hablando, ¿no? Sobre la verdad, que todo el mundo profesa tenerla y que todo el mundo quiere tenerla, en fin. Y estamos en esa era entre la ciencia y la razón. La filosofía está agarrando un auge tremendo. Se razona mucho, que la Biblia también aborda ese tema, ¿no? Sí. De razonar. Pero bueno, dicen que tenemos falta de evidencia empírica en los eventos bíblicos. Entonces, pues, ¿cómo mantenemos nuestra fe? Eso ya de por sí es una mentira. Sí, o sea, exactamente. No tenemos falta de evidencia. Entonces, ¿cómo mantenemos nuestra fe en medio de todo eso? Pues justamente conociendo la evidencia y mantenernos en eso, que era lo que hablábamos acerca de apologética. O sea, la apologética es la defensa de la fe, y lo que hace la apologética es ayudarnos, más que el hecho de contestar ese tipo de preguntas y enfrentarnos con gente que dice, no, Dios no existe, y ahora sí que golpearle la cara con argumentos de que sí existe. Más que todo eso, nos ayuda a mantenernos fuertes en nuestra fe, tener la certeza de que lo que creemos es verdad. Por ejemplo, esa parte, ¿no? El hecho de que, pues la falta de evidencia. Pues no hay una falta de evidencia. Tenemos evidencia arqueológica, tenemos evidencia de documentos, tenemos evidencia incluso que se le llama extrabíblica. ¿Qué quiere decir esto? Que son personas que escribieron acerca del cristianismo y de Jesús fuera de la Biblia. Es decir, no eran cristianos, esos textos no están ahí, y aún así eran escritores del primer siglo que escribieron acerca de esto, de la verdad que se vivía. Ahora, hablas algo acerca de la ciencia. De la ciencia y la razón. Bueno, creo que uno de los problemas bien grandes, y que creo que mucha gente lo tiene, es creer que porque somos cristianos no se puede ser científico o no se puede ser razonable. Desgraciadamente ha sido culpa de nosotros, ¿no? El estudio, la razón y la ciencia no están peleados. De hecho, uno de los científicos que ganó un premio Nobel, el premio Nobel del genoma humano, que descubrió el genoma humano, se llama Francis Collins. Él es cristiano. Y es un científico reconocido. Ganó el premio Nobel, si no mal recuerdo, creo que fue en el 2021, 2020, que le dieron este premio, porque él descubrió el genoma humano. ¿Qué es esto? Que de alguna manera él descubrió todo lo que nuestra sangre, lo que nuestro genoma contenía. Ok, entonces mantenemos nuestra fe precisamente con las evidencias que sí hay. Ajá, que sí hay. Y la ciencia y la razón para nada están peleados Jamás ha sido una pelea. Con el cristianismo. No hay una rivalidad ahí. No, mucho tiempo se tuvo eso, ¿no? Y creo que incluso hay... Creo que son pocas, pero aún creo que los hay.
iglesias que pues están negadas a conocer y como pues solo lo que la Biblia dice, y está bien, pero la ciencia también nos ayuda, es una herramienta. Como lo dije hace rato, la Biblia es nuestra máxima autoridad, pero la ciencia también nos aporta para sostener lo que nosotros creemos. Claro, lejos de perjudicar, ayuda, ¿no? Sí, nos ayuda. Muy bien. Ok. Otra buenísima. Oiga, todas las preguntas están con ganas. Qué rollo, ChatGPT, no te caes. ¿Debería la iglesia adoptar un enfoque más progresista en temas sociales para atraer a la generación más joven? Esta me interesa porque yo estoy pastoreando ahorita jóvenes. ¿Tú también? Entonces... A ver, pues suéltala, ¿no? De una vez. Va, otra vez. Dice, ¿debería la iglesia adoptar un enfoque más progresista en temas sociales para atraer a la generación más joven? Que es difícil, ahorita, por lo que estamos hablando, del tema de la ciencia, de la razón, ideologías. Es muy difícil llegarle ahorita a la raza más joven. Pero, ¿qué onda ahí? No creo que tengamos que adoptar esa posición. Lo que tenemos que hacer, y creo que era lo que platicábamos, era que la gente... ¿Por qué? Yo quiero. ¿Para qué te traía? Si no vas a decir lo que quiero escuchar. Sí. No, lo que... Ya no te vamos a dar la ofrenda de amor que te íbamos a dar. Te la vamos a cortar la mitad. Cancela la bendición. Lo que platicábamos hace rato, la gente y en especial los muchachos de este tiempo, anteriormente había una falta de información. O sea, es decir, era difícil acceder a información. Ahora hay muchísima información y el problema es saber cuál de toda esa información es verdad. Filtrar, ¿no? Filtrar y saber cuál es verdad. Claro. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer o qué es lo que las personas están buscando? La verdad. Okay. No necesitamos cambiar, vuelvo a decirlo, no necesitamos cambiar nuestras convicciones. Necesitamos hablar la verdad y enseñarles a ellos que lo que vivimos, que lo que tenemos, que creer en Dios es verdad y es lo mejor que puede haber. Claro. Vuelvo a decirlo, si Dios creó todo lo que tenemos con un propósito, entonces el propósito del ser humano es conocer a Dios. Claro. Y si les enseñamos eso, la verdad, desde la escritura y también retomando estos temas, porque creo que es algo que a veces no se hace. Me encanta que dices la verdad, Mato. La verdad. Dice la Biblia, y conocerás la verdad. Y la verdad te hará libre. Está buenísimo. Y es eso, o sea, es conocer la verdad, enseñar la verdad y contrastarlo con estos temas. Porque muchas de las personas se enfocan pues bueno, vamos a enseñarles la Biblia. Pero ¿cómo se contrasta? Porque al momento de que ellos van allá afuera, obviamente van a vivir estas cosas. ¿Y cómo contrastan eso si nosotros nunca les enseñamos? ¿Cómo pasan de la teoría a la realidad, no? A la práctica. O sea, ¿por qué lo que tú me dices es mejor que lo que me dicen allá afuera? Si allá afuera es más atractivo para mí que estar acá. Entonces, tenemos que contrastarlo. Tenemos que hablar de estos temas y no podemos ocultarlo. Y obviamente tenemos que hablarlo desde el estudio, o sea, dedicarle tiempo a estudiar estos temas y contrastarlo con lo que la Biblia dice, manteniendo nuestras convicciones. Claro, que va requiriendo cada vez de más preparación de los líderes, ¿no? A ver si llama a un instituto o algo de eso, pero... pues tú has discipulado, ¿verdad? Cuando quieras. No ha entrado. Ya empezamos mal. Sí, ya. Ahí andamos descarriados. Ok, esto está buenísimo, Mato. No, hombre, ya con esta cerramos. Con esta nos vamos. A ver. Está buenísima. Híjole, ahí va. Teología de la prosperidad. Ya empezamos, man. Teología de la prosperidad que va en auge, justo con lo que ahorita el tema que hablamos también. Este es otro de los que va en auge. Teología de la prosperidad. Bendición divina o explotación de la fe para ganancia personal. A la bestia. Está muy buena, fíjate esta pregunta. ¿Bendición divina o explotación de la fe para ganancia personal? Hablando sobre teología de la prosperidad. Bueno, prosperidad no es meramente dinero. Riqueza, efectivo, cash money. Cash, no. Prosperidad no es meramente eso. Okay. Alguien puede ser próspero y no tener todo el dinero. Claro, suena un poquito trillado, pero hay que mencionarlo, la neta. Sí, o sea, lo sabemos. Ahora, ¿qué es una bendición divina? Sí. Nosotros como cristianos, y espero que pues, también los que lo escuchan y lo ven, crean esto, creemos que Dios es quien nos provee del dinero. Pero el dinero no es el fin, es una herramienta
para alcanzar un fin. ¿Cuál es ese fin? Suplir nuestras necesidades y ser buenos administradores de eso para bendecir a otras personas, para ayudar a otras personas también. Ahora, yo sé que esto puede ser como, ay, pero pues es que apenas me alcanza. Está bien, no hay problema. Dios está haciendo algo contigo y más adelante tendrás la oportunidad de hacerlo. Pero está el otro punto también, que se ha Está hecho la contraparte, ¿no? que se ha hecho un mal uso de esto y creo que lo mencioné hace un ratito, que a veces han sobrepuesto por encima el dinero y Dios te quiere prosperado y Dios no quiere que seas pobre y Dios quiere que y Dios quiere, que los hacen que se apeguen tanto a este mundo que ahora les da miedo algún día estar con Dios. Incluso gente que dice, no, es que yo no quiero que Dios venga porque todavía no alcanzo mi nivel financiero. Sí, se va en el rollo la raza. Ajá, y es como dices, es que eso es peligroso. Entonces, es un balance. Es un balance de eso. Saber primero que la prosperidad no es meramente dinero, cosas materiales. Segundo, no estamos peleados con el dinero. Claro. Jamás, o sea, al contrario. De hecho, hay un video por ahí que me llamó mucho la atención y me gustó bastante, que es una persona que hace unas entrevistas y le dice a una persona, ¿qué preferirías? ¿5 minutos con Jesús o 10 millones de dólares? Sí, está y la persona le dice, 10 millones de dólares, es un pastor. Le dice, 10 millones de dólares. Le dice, ¿pero cómo? O sea, usted siendo un pastor, le dice, bueno, es que uno pide pues lo que tiene necesidad, ¿no? Sí. Y me puse a pensar, dije, pues sí, es verdad, o sea, creo que la mayoría de los cristianos, tú, yo y muchos otros, tenemos una relación con Jesús a diario, buscando de Él, leyendo, orando y todo esto. Entonces, ¿qué nos falta? Pues 10 millones de dólares. Digo, yo también preferiría eso. ¿Por qué? Porque pues yo tengo más de 5 minutos de estar con Él y algún día pues voy a estar en la eternidad con Él, ¿no? Claro. Pero lo que iba con eso, es un balance. Es un balance. Saber que el dinero no es el fin, sino un medio. Y que lo vamos a utilizar como una herramienta. Claro. Que la teología de la prosperidad precisamente es este abuso, ¿no? El hablar únicamente y basarse únicamente en la prosperidad y sí, efectivamente, haciendo una explotación para beneficio personal. Pero al final de cuentas es bíblico, o sea, no estamos hablando tampoco tirándole polilla a nadie ni nada, o sea, realmente es bíblico. O sea, Jesús dijo que iban a hacer mercadería y todo ese rollo, entonces esto efectivamente sí es una realidad, no es nuevo, es una realidad y la va a seguir siendo. Entonces, ¿cómo podemos prevenir el no caer en esto? Bueno. ¿Cómo podemos hacer para no ir a entregar las llaves del carro al altar? Bueno, conociendo la verdad. Sí. O sea, filtrando toda esa información por lo que realmente dice la Biblia. Pero eso no te lo va a dar una persona que quiere obtenerlo. O sea, no te va a decir la verdad. Entonces, nosotros tenemos que conocer la verdad. Ponernos a decir, a ver, bueno, ¿qué es lo que Dios dice acerca del dinero? Y como lo acabamos de mencionar, realmente cuando tú vas a ver la Biblia, por ejemplo, tenemos el ejemplo de Pablo, que él dice, sé vivir en pobreza o en necesidad y sé vivir abundantemente. O sea, si Dios no quisiera que tuvieras, o si Dios quisiera que todos fueran ricos y que nadie pasara por esto, entonces ¿por qué el apóstol Pablo habló de que pasó por necesidad? Claro. Si él era uno de los meros buenos ahí. Sí. Pero sabemos que esas cosas van a suceder. Y que no es que, es que Dios me mandó a estar en pobreza. No, tal vez una mala administración, tal vez algo que no te debiste haber gastado el dinero, por ahí algunas cosas, ¿no? Pero eso se resuelve administrando. ¿Qué? Sin embargo, no hagas un mal abuso de eso, de esa enseñanza, para obtener ganancias. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, todo el dinero que puedas obtener de quien sea no te va a servir de nada. Ok. Hablando sobre los diezmos, malditos sois con maldición. Si no diezman, de una vez se los digo. ya me desenfoco. Ahí está. ¿Qué onda con eso? ¿Si somos malditos o no cuando no diezmamos? No. Volvemos a la pregunta que hacíamos de la interpretación. Ajá, claro. Es un texto mal interpretado. Okay. Si lo vemos, cuando nosotros leemos, vas a ver varias preguntas en Malaquías. Dios les hace varias preguntas al pueblo y dentro de esas malas preguntas sale esa, donde dice que ustedes preguntan, o sea, ¿en qué son malditos? Malditos son en sus diezmos y ofrendas. Pero Dios no estaba hablando justamente del diezmo. Dios lo que estaba haciendo era diciéndoles a ellos, hey, se están alejando de mí en diversas cosas, no solamente en eso, en diversas cosas. Ahora,
¿qué onda con el diezmo? ¿Somos malditos y no lo damos? No, cuando vemos en el Nuevo Testamento ya no habla solo del diezmo. Por ejemplo, dice que los apóstoles, o más bien la gente que se convertía, dice que traía todas las cosas y las entregaba. Y que los apóstoles se encargaban de repartirlo. Y que por eso no había pobres entre ellos. O no había gente que tuviera necesidad entre ellos. Entonces, no solamente daban el diezmo, daban todo. Porque no damos todo. Porque no damos el 100% de nuestro... Si en el Nuevo Testamento está escrito eso. Ajá. ¿Por qué? Porque también Pablo nos dice, cada uno dé como propuso en su corazón. No por tristeza, no por necesidad, sino porque Dios ama al dador alegre. Entonces, la cuestión está en el corazón. Nuestro diezmo es porque quiero que Dios me dé más. Dios ya te dio todo. Tienes salvación, tienes todo, tienes talentos para trabajar, para hacer dinero y poder suplir tus necesidades. Okay. Entonces ya Dios te dio todo. Lo que nosotros damos es por agradecimiento, por ayudar también a la obra, por ayudar esto, y que eso tiene que quedar en claro porque a veces se utiliza mal el de que dale tus diezmos a Dios. Los diezmos no son para Dios, son para la iglesia. Y eso no está mal, porque tenemos que ayudar a que la iglesia se sostenga. Por ejemplo, yo voy a una iglesia donde hay aire acondicionado, donde hay luces y pues se gasta un buen dinero en luz y en eso, y estoy cómodo. Entonces yo aporto ese dinero para que la iglesia se pueda sostener y podamos estar en un lugar cómodo. No porque se lo vaya a dar a Dios, porque aporto a la iglesia, que es la obra de Dios. Con lo que yo fui alcanzado hace muchos años, en ese lugar yo fui alcanzado por Jesús. Y por agradecimiento es como lo doy. Ok, perfecto. ¡Qué bárbaro! El 6, esta ya la pasamos por encima. Bueno, ya la aclaramos en un punto anterior, pero bueno, el conflicto entre la ciencia y la fe. Hablemos de eso. Precisamente he visto muchos videos en los que llegan tipo videos de cristianos tratando de evangelizar a las personas y llegan y dicen, oye, ¿tú crees en Jesús? Y luego la primera que tienen es, no, soy un hombre de ciencia. No, creo en la ciencia. Oye, ¿crees tú en Dios? ¿Crees en Jesús? No, yo no creo en Dios. Yo creo en la ciencia. Entonces... ¿por qué dicen eso? ¿Cuál es el conflicto ahí? ¿O qué onda? ¿Cómo está el rollo? Pues era lo que comentaba, ¿no? A veces se tiene como que, los cristianos son irracionales. Los cristianos creen en cosas imaginarias. Tienen... de hecho, he escuchado a algunas personas que como tú lo decías, ¿no? De que, yo creo en la ciencia, yo no creo en la fe. Pero para hacer ciencia requieres fe. Claro. Porque la ciencia no empieza con una prueba, empieza con una teoría. Y tú tienes que poner tu fe en esa teoría para después probarlo. Ok. Entonces, buen punto. Tienes también una parte de fe. Y lo vemos. Es más, incluso, a ver si esto no explota, pero... ojalá y sí. Pero mucha gente dice, no, pues yo creo solo en la ciencia, porque la ciencia es la que puede probar la verdad. Ok. Pero tú no puedes probar que la ciencia puede probar la verdad con la ciencia. ¿Cómo metes eso a un laboratorio? ¿Cómo otra vez? ¿Cómo estuvo? Hay personas o científicos que dicen, yo creo en la ciencia porque solo la ciencia puede probar la verdad. Ya. Pero tú no puedes probar mediante la ciencia que la ciencia prueba la verdad. ¿Cómo vas a probarlo? ¿Cómo lo pruebas? ¿Cómo metes eso que acabas de decir a un laboratorio para probarlo? ¿Cómo vas a hacerlo? No se puede. Tienes que tener fe y tienes que creer que la ciencia prueba la verdad. O sea, crees en la ciencia. Las pruebas. Crees en la ciencia. Es fe. Tienes fe. Tienes fe en algo. Ya. Nosotros creemos en Dios, sí. ¿Por qué? Como lo dije ahorita, ¿porque somos irracionales? No, porque hay pruebas. Incluso los apóstoles no fueron irracionales. Ellos creyeron en la resurrección de Jesús. ¿Por qué? Porque lo vieron. Porque caminaron con Él. Incluso fueron hasta morir. Estuvieron dispuestos a morir y a no negar lo que ellos creían. No murieron porque andaban haciendo buenas cosas. No, murieron por lo que proclamaban. Que Jesús había resucitado. Porque lo vieron. Porque lo vieron. Si eso no hubiera sucedido, entonces, ¿qué chiste tiene ir a morir? O sea, ¿por qué no simplemente dijeron, no es cierto, estábamos jugando y era mentira? Lo sostuvieron hasta morir. Entonces, la fe no es irracional y la ciencia no está en conflicto con la fe. No hay un conflicto. No hay ningún conflicto. Se apoyan una con otra. Sí, se puede tener fe y al mismo tiempo poder ser científico, como lo mencionamos, Francis Collins, el descubridor del genoma humano. Muy bien, ya estamos terminando. Yo creo que sí lo vamos a tener que dividir en dos. Pregunta, ya no sé ni cuál número vamos. Dice, ¿debe la iglesia involucrarse en política? Reflexiones sobre la relación entre la fe y la participación cívica. Esto está muy bueno.
Pues por ejemplo, todos conocemos, ¿no? A los testigos, a los testigos de Jehová. Sí, sí, sí. Y vato, no los hace saludar a la bandera, ¿no? No los hace participar para Los nada. símbolos patrios. Ajá, en los símbolos patrios, exactamente. Y pues sí está bien delicado también, no manches. O sea, bueno, ya me voy a adelantar, la respuesta la tienes tú, pero a mí sí me llama mucho la atención cómo, por ejemplo, un pastor se involucra en la política y ese pastor tiene influencia sobre toda una congregación. Si una congregación es de 200 personas... Tiene 200 personitas ahí de votos. Devotos, esa es la palabra, vato, devotos, y que creen a veces, muchas de las veces, aunque escuche mal, ciegamente en lo que el pastor está diciendo. Es un arma ahí doble filo. Aquí vamos a tener, me interesa, aquí vamos a tener un candidato, si te platiqué, ¿no? Vamos a tener un candidato al próximo episodio, alcalde, pero bueno, es otro tema. ¿Qué onda? ¿Debe la iglesia involucrarse en la política? ¿Qué onda con la fe y la participación cívica? Ilumínalos, ilumínanos. Yo creo que sí. No creo. Más bien, estoy seguro que sí. Necesitamos involucrarnos en la política. Ya. Ahora, entiéndase por política saber qué es lo que está pasando en nuestro estado. Okay. Por ejemplo, si hay un candidato, un presidente municipal, un gobernador, un diputado, lo que sea, ok, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo con todas estas leyes? Ahora, sé también que muchas personas pueden estar afiliadas o afines a algún partido político o incluso algún gobernador o alcalde, que sea de su preferencia. Y está bien. Cada uno lo tiene. Lo que la iglesia o como iglesia no deberíamos hacer es esto que se llama proselitismo. ¿Qué es proselitismo? Hacer que la gente vote por quien yo estoy interesado. Es decir, que desde un púlpito no se diga, hey, vamos a votar todos por X partido, vamos a votar todos porque nos conviene, porque tiene las mismas convicciones que nosotros, porque porque él es cristiano, ese candidato es cristiano. Eso no lo debería hacer la iglesia. O sea, la iglesia no es para hablar de política. Yeah. La iglesia no es, que se debería hablar el tema, pero no es para compartir desde un púlpito. Desde un púlpito se habla el evangelio y se habla lo que la escritura dice. Individualmente y como individuos, eso ya es otro como cantar. individuos, sí. Ahora, que sí se puede instar al voto. Que la gente vaya y vote. ¿Por quién? Por quien ellos Porque es un deber cívico. Por lo de su preferencia. Incluso yo he escuchado pastores que hablan de esto sanamente y ellos dicen, ¿saben qué? Yo les aconsejo que investiguen las propuestas, que busquen de cada uno y después voten por quien más les convence. Y listo. Que él está haciendo proselitismo o está instando a la gente que vaya a votar por un partido en específico. No. Está haciendo que la gente tome su lugar cívico con lo del voto. Que, dicho sea de paso, Pablo también hablaba de esto. Él decía, hey, tenemos que honrar y respetar a nuestras autoridades. Parte de esas autoridades son pues, los encargados del voto, del INE, los gobernadores, todas estas personas. Entonces, nosotros como cristianos también tenemos ese deber cívico de votar, pero no de hacer proselitismo. Buenísimo. Nada, pues ya nada que agregar. La neta me pareció muy claro, está muy bien. Chidote. Por eso te trajimos. Por eso y muchas cosas más. Aborto, híjole, carnal, aquí estos ya estamos hablando ya de temas más serios, más delicados, más la bonitos. neta. Aborto y ética cristiana. Diferentes puntos de vista dentro de la comunidad de fe. Ojo aquí, dentro de la comunidad de fe. Dentro de la comunidad de fe hay muchos puntos de vista. Y, híjole, hablar de este tema del aborto, la neta sí. El aborto y la ética cristiana, pues sí está pesadito el tema. Pues aviéntate tú la paleta, yo no quiero. Híjole, bueno, mira, hablar de aborto dentro de la iglesia y porque ya me tocó en alguna ocasión con... ¿Sí? En especial con mujeres, más con mujeres, porque pues, son las más involucradas, ¿no? Claro. Hablar acerca de este tema. Gracias a Dios que esas personas, o esas chicas, los voy a decir así, que esas chicas estaban abiertas a escuchar. Estaban a favor del aborto, sí, pero estaban abiertas a escuchar y de alguna u otra manera, pues, reflexionaron acerca del tema. No sé si cambiaron sus convicciones sobre eso, pero reflexionaron del tema. Ahora, dentro de todo eso, pues, hay varios factores que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Claro. Uno de ellos, por ejemplo, es que en ocasiones se da un aborto espontáneo de la mujer por algún problema en su cuerpo o alguna situación. Y no deberíamos, de alguna manera, condenar o criminalizar a esa mujer por eso que ha sucedido. ¿Por qué? Claro. Porque no fue algo que ella quisiera que pasara. Fue algo que se dio
por alguna razón en su cuerpo, que pues obviamente pues, son muchas cuestiones médicas. Yo no soy médico. Pero no deberíamos criminalizar. Ahora, ¿deberíamos criminalizar a alguien que lo hace porque quiso hacerlo? No, tampoco. Okay. Pero no es que nosotros lo apoyemos. Uh-huh. No es que nosotros lo apoyemos. Simplemente lo que hacemos es decir, hey, ¿sabes qué? Eso no es correcto, eso no está bien. Y yo en lo personal, pues he de alguna manera militado o luchado en contra de este tipo de cosas. Porque estamos atentando contra la vida de los seres humanos. Y si eso lo estamos haciendo ahorita y de alguna manera permitimos que suceda, pues más adelante no va a haber ningún problema con el asesinato de alguien. ¿Quién sabe hasta dónde pueda llegar, no? Sí, o sea, lo podríamos llegar a permitir y creo que sería algo pues grave para todos. No solamente para los cristianos, para toda la sociedad en general. Sí, definitivamente. Bueno, la última y nos vamos. Ahora sí que la última y nos vamos. Esta está buenísima, y me gustaría tener más tiempo, pero ya se nos está acabando la batería de la cámara. Entonces, con esta nos vamos. Y a lo mejor después hacemos un podcast nomás de esto. Va. El rol de la duda en la fe. ¿Es aceptable cuestionar las creencias cristianas? Y justo antes de iniciar a grabar, estábamos platicando sobre eso, ¿no? Sí. Que vemos al pastor y, incuestionable, y esto y lo otro, y lo que se dice no se cuestiona. Sí. ¿Es aceptable cuestionar las creencias cristianas? Sí, claro. ¿Qué onda con la duda y la fe? Cuéntanos. Son aceptables cuestionar. Sí, y necesarias, ¿no? Necesarias. De hecho, es bíblico. Dice examinando todo. Y luego creo que también, a lo mejor me equivoco, pero creo que los de la iglesia de Berea, ¿no? Dice bueno, que... ellos, sí, exacto. Yo iba a ese ejemplo también. Sí, dale, sí, ¿no? Que los de Berea, o sea, lo que ellos hacían es que cuando Pablo hablaba no era como que, sí, todo lo que nos dices es verdad. No, dice que ellos iban y examinaban las escrituras para ver si esto era así. O sea, estaban cuestionando o estaban buscando de alguna manera si era verdad lo que les decía. Entonces, pues es lo que nosotros deberíamos hacer. No dar por hecho de que, pues como es un pastor, sabe y estudia, entonces lo que me diga es verdad. Los pastores no están propensos a no equivocarse. Claro. Se pueden equivocar y pueden tener alguna cuestión ahí equivocada, pero para eso nosotros tenemos que tener la verdad y como lo decíamos, ¿no? O sea, entre toda esta información, pues saber qué es verdad y qué no es verdad. Y simplemente, pues, quitarlo, ¿no? Y no mantenerlo como nuestra convicción. Claro. Basarnos en la verdad, caminar en lo que la Escritura dice, en lo que Dios dice. Entonces, no está mal. Ahora, muchas veces la duda se ve como, es que si tienes duda, entonces no tienes fe. Pues no. No necesariamente tengo fe, pero pues no, eso no quiere decir que dude de lo que me estás diciendo, de lo que me estás contando. Sí. Y creo que algo que platicábamos, ¿no? La fe es la certeza. Yo tengo certeza en Dios. Sí. Creo en Dios y mi confianza está puesta totalmente en Dios. ¿En qué no está puesta mi confianza? En una persona que posiblemente se puede equivocar. Okay. Y que pues obviamente puedo abrir la posibilidad a dudar de esa persona, a dudar de lo que esa persona me está diciendo. No de Dios, de lo que esa persona me está diciendo. Ok, perfecto. Carnal, pues muchas gracias, la neta. Bien agradecido de que hayas aceptado la invitación y de que vengas hoy a compartirnos mucho de tu conocimiento. Nos la pasaste al costo gratis y eso se agradece. Y pues bueno, la neta esperamos que estés por aquí otra vez. Tenemos por ahí unos temas que vamos a grabar también. Y pues nada, despídete de la audiencia. No, pues nada, muchas gracias. Muchas gracias a todos y pues aquí vamos a seguir dándole. Y cualquier cosa, guerra. Pues ahí le escriben a... Quejas, comentarios, sugerencias, pues si nos va a tocar pagar la factura. ¿Qué más? Ni modo, apagar el fuego ahí. Sí. Pues compártanlo, digo. Ajá, que lo compartan, claro. Comenten, no pasa nada, lo que quieran comentar. Siempre en el margen del respeto. Claro. Sin faltar el respeto. Sí. Y es válido si no estás de acuerdo con alguna cosa. Sale. Dios les bendiga. Muchas gracias. Bye.